verloren an. Und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Todo lo que soy se lo debo a Roosevelt. Yo estaba en Londres visitando a Churchill cuando llegó la noticia. Previendo el fin de la guerra, el presidente me envió como hombre de confianza para discutir un tema muy comprometido. ¿Qué hacer con los líderes nazis capturados? ¿Qué opina Churchill? Dijo que deberían ser fusilados todos por crímenes contra la humanidad. ¿Usted qué opina? Pues que si es un delito que los nazis fusilaran a la gente sin un juicio justo, nosotros también seríamos culpables. Eso es exactamente lo que opina Truman. Y ahora Churchill está de acuerdo. Y sorprendentemente también Stalin. Tras la Primera Guerra Mundial, ya se intentó un juicio por crímenes de guerra y no se consiguió nada. Porque no tenían nada. Esto será un tribunal internacional formado por las 4 potencias. América, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. El presidente Truman quiere al mejor fiscal del país. Uno que tenga fama de duro, pero imparcial. ¿Le quiere a usted, Bob? Hace años que no ejerzo de fiscal. El presidente Roosevelt le eligió para el Tribunal Supremo debido a su integridad como fiscal. Por eso Truman le ha elegido para esto, porque quiere un juicio justo, no un linchamiento legal. Me gusta esto, Sam, pero tendría que renunciar a mi cargo. Una ausencia temporal. Volverá en 6 meses, tal vez 7. ¿El presidente ya sabe que yo me opongo a la pena de muerte? Sí, pero no le preocupa porque sabe que hará lo que sea más justo. Un juicio así puede ser dudoso. Si no demostramos que los acusados son culpables, tendremos que dejarles en libertad aunque sus manos estén manchadas de sangre. ¿Lo entenderán las demás potencias? Truman sí. Tendrá la oportunidad de explicárselo. El juicio es suyo y debe crearlo, Bob. Usted establecerá las normas, elegirá el personal y el escenario. Incluso podrá elegir a los acusados. Este juicio puede ser un gran fracaso como el último, si está mal planteado, si no tiene una base legal o moral. También podría establecer unas normas de conducta entre las naciones que cambiaría la historia de las futuras generaciones. A los vencidos. Nuestro trabajo será conseguir que no sea el triunfo de unos países superiores, sino el triunfo de una moral superior. Nos encontramos en una posición privilegiada. Podemos establecer un precedente para que cualquier guerra sin control sea considerada un crimen. Sí, señor. Nos enfrentamos, o eso creemos, al equivalente de hacer un borrador de los 10 mandamientos. Cada nación tiene sus propias leyes, pero no existe una única ley para todas las naciones. Y no es necesario. Juzgaremos a criminales de guerra cuya culpabilidad es incuestionable para nuestros gobiernos. General, si vamos a celebrar un juicio, debe estar basado en la ley, debe ser un juicio justo. Debe determinar el grado de culpabilidad y el castigo apropiado. Un juicio totalmente justo, con abogados defensores, preguntas directas sobre lo declarado. Precisamente. Ante jueces que actúen como árbitros. ¿Como si fuera un deporte? Un dolor de muelas, ¿qué le ha... No es así como se hace en mi país. Ni en Francia. Los abogados ayudan al acusado a preparar la defensa, pero ante el tribunal son poco relevantes. General, en Estados Unidos cualquier acusado tiene derecho a la mejor defensa posible. Como en Gran Bretaña. Permitiría que alguien como Ernst Kaltenbrunner, responsable de la Gestapo, de campos de concentración, de matar a miles de personas inocentes, se presente ante un tribunal y se declare inocente? Eso es precisamente lo que permitiremos. 20 millones de mis compatriotas fueron asesinados por esos criminales fascistas. La mitad de ellos civiles, asesinados sin piedad. ¿Cuántos murieron en Washington así, fiscal Jackson? General,
Se me ocurre que tal vez unos juicios separados sean la forma más satisfactoria de reconciliar nuestras diferencias. Los estadounidenses y los británicos, junto con los franceses, celebrarán un juicio contra los nazis que tenemos encarcelados. Kaltenbrunner, Frank, Speer, Goering. Y los soviéticos son libres de celebrar un juicio por separado con todos sus prisioneros nazis. No hay necesidad de ser tan impulsivo. Después de todo, somos aliados. Debemos resolver nuestras diferencias. Por lo menos la acusación ya es un solo grupo, aunque hayamos cedido ante los franceses y dejar que los jueces sean el jurado. Debo decirle que su as en la manga ha convertido al camarada general en un gatito. No me ha gustado jugarlo. No quería acorralar al pobre hombre. Hubiera preferido convencerle. Nuestro amigo se dejó convencer cuando le recordó sutilmente que tenemos a la mayoría de los peces gordos nazis, mientras que ellos solo tienen un par de pececillos. Pero no podía rebatir su argumento. Mi país se ha librado de lo peor, ni ciudades bombardeadas, ni niños masacrados. No puedo ni imaginarlo. ¿Cómo es posible que pueda usted mirar todo esto y querer garantizar una defensa justa para esos hombres? Quiero que se juzgue al nacionalsocialismo para que se incriminen a sí mismos. Además, no quiero que esto vuelva a ocurrir. Este juicio, que va a iniciarse hoy, es único en los anales de la jurisprudencia. Los acusados, que ya han recibido una copia de la acusación, deben presentar su alegato. Hermann Goering. Tengo una declaración que voy a leer al tribunal. Los acusados no pueden hacer declaraciones, solo presentar su alegato. Visto el auto de acusación, me declaro nicht schuldig, no culpable. Rudolf Hess. Nein. Nein. Que conste como no culpable. Joachim von Ribbentrop. Nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Nicht schuldig. Ernst Kaltenbrunner. Ich bekenne mich nicht schuldig. Alfred Rosenberg. Nicht schuldig. Hans Frank. Nicht schuldig. Wilhelm Frick. Nicht schuldig. Julius Streicher. Nicht schuldig. Walter Funk. Nicht schuldig. Hjalmar Schack. Nicht schuldig. Karl Denitz. Nicht schuldig. Erich Reider. Nicht schuldig. Walter von Schirach. Nicht schuldig. Fritz Saukel. Nicht schuldig. Alfred Jodl. Nicht schuldig. Franz von Papen. Nicht schuldig. Otto Zeiss Intracht. Nicht schuldig. Albert Speer. Nicht schuldig. Konstantin von Neuren. Nicht schuldig. Y Hans Fritscher. Nicht schuldig. Ya se han oído todos los alegatos. Señor Jackson, puede empezar con su alocución. Con la venia de sus señorías. El privilegio de iniciar el primer juicio de la historia por crímenes contra la humanidad en el mundo representa una gran responsabilidad. El mal que esperamos condenar y castigar ha sido tan calculado, tan maligno y tan devastador, que la humanidad no puede tolerar que sea ignorado, porque no podría sobrevivir si se repitiera. El hecho de que 4 naciones, emocionadas por la victoria y afligidas por las heridas, olviden la venganza y voluntariamente sometan a sus enemigos capturados al dictamen de la ley, es uno de los tributos más significativos que el poder haya concedido a la razón. Si estos hombres son los primeros dirigentes de una nación en guerra, que serán juzgados en nombre de la humanidad,
Estamos de acuerdo en que debemos concederles la presunción de inocencia y aceptamos la carga de demostrar sus actos criminales y la responsabilidad de estos acusados por haberlos cometido. Nadie tiene el propósito de incriminar a todo el pueblo alemán. Hitler no llegó al poder gracias a una mayoría de votantes, se apoderó de él gracias a su alianza con revolucionarios, reaccionarios y militaristas. Hoy y en los días siguientes tendrán la oportunidad de oír el horror de sus actos. El Ministerio Fiscal proporcionará pruebas irrefutables de estos increíbles acontecimientos. Me cuento entre las muchas personas que durante esta guerra recibió con sospecha o escepticismo la mayoría de esas atrocidades. Ya no. El catálogo de crímenes no deja ninguna duda que pueda ser concebida por su orgullo patológico, crueldad y la avidez por el poder. Oirán la represión de las organizaciones obreras, el acoso a la Iglesia, la persecución a los judíos, la conversión del mero antisemitismo al deliberado exterminio de los judíos de Europa. Oirán una larga serie de agresiones y conquistas alemanas y el incumplimiento de tratados, el terror que asoló Alemania, los estragos causados en los territorios ocupados, y sabrán que el verdadero acusador en este tribunal es la humanidad. La humanidad quiere saber si la ley se ha rendido y si es inútil enfrentarse a crímenes de esta magnitud, cometidos por criminales como los acusados. No se espera que consiga que la guerra sea algo imposible. Solo se espera que sus acciones jurídicas pongan la fuerza del derecho internacional. Sus preceptos, sus prohibiciones y sobre todo sus mandatos al servicio de la paz, para que los hombres y mujeres de buena voluntad de todas las naciones tengan derecho a vivir sin permiso de nadie y que la ley les proteja. Gracias. En 1942 fui detenida e interrogada y me obligaron a firmar una confesión. Me negué. El oficial alemán me amenazó. Y yo le dije, no tengo miedo al fusilamiento. Y él me contestó, tenemos medios que le aseguro son peores que el fusilamiento. Por favor, continúe, madame. Días más tarde me encontré con 230 mujeres francesas en un tren sellado en dirección a Auschwitz. ¿Un tren sellado? Sin comida, sin agua, sin nada. En Auschwitz los trenes llegaban casi hasta las cámaras de gas. Abrían los vagones del tren y los soldados nos dejaban salir. Vi muchos hombres, mujeres y niños, parejas de ancianos, obligados a separarse. Las madres tenían que abandonar a sus hijos. Nadie sabía el destino que les esperaba. Las seleccionadas para la cámara de gas las llevaban directamente a un edificio de ladrillos. Vi a mi amiga Annette en un camión. Me llamó a gritos, diciéndome, cuida a mi hijito si alguna vez vuelves a Francia. Luego rodeó a otra mujer francesa con sus brazos y empezaron a cantar la marsellesa. Una noche nos despertaron unos gritos terribles. Al día siguiente supimos que los nazis se habían quedado sin gas y habían quemado a los niños en los hornos aún con vida. De las 230 mujeres que iban en ese tren, ¿cuántas volvieron de Auschwitz? 49. Gracias, madame. Puede retirarse.
Aquí está. La película llegó anoche, muy tarde. Me quedé hasta la madrugada viéndola. Muy poca gente la ha visto. Bob tiene que presentarla como prueba esta mañana. ¿De qué se trata? No va a creerlo. Con la venia del tribunal, Estados Unidos quiere presentar una película como prueba. Es una recopilación de películas rodadas por los fotógrafos militares aliados a medida que sus ejércitos iban liberando zonas en las que estaban los campos de concentración. Adelante. Era un día muy agradable. Reíamos, bromeábamos. Luego han pasado esa horrible película. Propaganda. Cualquiera puede hacerlo. Un poco de aquí, un poco de allá. Y antes de que uno se dé cuenta... Da igual. Esa película... Sabe, he leído muchas declaraciones juradas, informes, estadísticas, pero no lo había entendido hasta que he visto esa película. Yo sigo sin entenderlo. Y nunca lo entenderé. ¿Cómo es posible que unos seres humanos civilizados hagan tales cosas a otros? Tal vez no conozcamos a las personas. Desea contagiar a los demás con su vergüenza. ¿Usted no se avergüenza? Herr Göring, todo el mundo ha visto los horrores causados por la Alemania nazi. ¿Se siente cómodo defendiéndolos? He visto demasiados horrores. La carnicería de la Primera Guerra, compatriotas mutilados, degradados, hambrientos, muertos. No, mi querido doctor. No soy un monstruo sin ninguna consideración por la vida humana. Estas atrocidades no me son indiferentes. Nos acusan de tantos actos horrendos que es difícil seguirles la pista. ¿Lo ha intentado? Mi preocupación era la guerra. Y en la guerra toda nación tiene sus intereses. Hay que ser prácticos. Yo soy un hombre práctico. Soy un soldado. Y los soldados deben obedecer. Obediencia. ¿Esto le divierte? Obediencia ciega sin ninguna responsabilidad. ¿Es que no había nadie, absolutamente nadie en este país que fuera responsable de algo? ¿Nadie capaz de decir no? Eche un vistazo a las celdas de este bloque. ¿Qué es lo que ve? Hombres serviles. Los que no lo eran están 2 metros bajo tierra. Señor fiscal, si está listo... Mariscal Göring, desde el principio usted impidió que ningún judío participase directa o indirectamente en la economía de Alemania, ¿no es cierto? Sí, es cierto, pero no del todo correcto. Ni las grandes industrias ni las de armamento bajo la dirección de los judíos. ¿Fue la primera de sus medidas legales contra los judíos? Expulsarlos de los cargos públicos fue lo primero. Y en 1936 dictó personalmente una ley por la que se condenaba a pena de muerte transferir propiedades al extranjero.
Eso es correcto. Y otra, por la que todos los daños causados a propiedades judías por los disturbios de 1938 debían ser pagados por los mismos judíos, ya que todas las indemnizaciones eran confiscadas por el Reich. Firmé una ley similar. No sé si era exactamente así. Y no dijo en cuanto a los disturbios... Le voy a mostrar esta copia. Y no dijo... Ojalá hubieran matado a 200 judíos en vez de destruir tantos objetos valiosos. Eso lo dije en un momento de mal humor y de extrema excitación. En otras palabras, sinceridad espontánea. ¿No firmó una ley en septiembre de 1940 ordenando que se confiscaran todas las propiedades de los judíos en Polonia? Supongo que sí, si el decreto está por ahí. Y otra que decía que los judíos no recibirían compensaciones por los daños causados por los ataques enemigos o por las fuerzas alemanas. Si la ley lleva mi nombre, así debe ser. ¿Es esta su firma? Parece que sí. ¿Es o no es su firma? Lo es. Su firma en un decreto con fecha de julio de 1941 pidiéndole a Himmler y a Heydrich y a las SS que prepararan la solución final al problema judío. Esa no es una traducción correcta. Yo dije solución total, no solución final. Estas son sus palabras a Himmler. Le ordeno que me envíe lo antes posible un plan general de medidas de organización objetivas y materiales necesarios para la solución deseada al problema judío. ¿Es esta una traducción exacta de lo que ordenó a Heydrich y Himmler? Se trataba de la inmigración y la evacuación de los judíos. Y usted ordenó a todas las agencias gubernamentales que cooperaran con las SS en la solución final al problema judío, ¿no es así? Las SS no tienen nada que ver. Según este documento, usted personalmente ordenó a todas las agencias gubernamentales que cooperaran con las SS. Usted envió esta carta a Heydrich de las SS. Eso no significa que las SS tuvieran nada que ver con la solución al problema judío. ¿Le importaría repetirlo? Lo diré claramente. Yo no sabía nada sobre lo que estaba pasando, ni los métodos empleados en los campos de concentración. Esas cosas me fueron ocultadas. Y en mi opinión, debo añadir que ni siquiera el Führer conocía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Este tribunal tiene pruebas de que casi 10 millones de personas fueron exterminadas. Asesinadas a sangre fría. ¿Está diciendo que no lo sabía? ¿Y en su opinión Hitler tampoco sabía lo que ocurría en los campos de concentración? Sí. ¿Sabe lo que Hitler dijo en 1943 en una reunión que se grabó? Le leeré sus palabras. Y cito: el ministro de Asuntos Exteriores del Reich declaró que los judíos deberían ser exterminados o enviados a campos de concentración. No hay otra posibilidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Ribbentrop, habló con Hitler sobre el exterminio. Y usted estaba por encima de Ribbentrop. Usted era el segundo de Hitler. Usted estaba al mando del plan económico de 4 años, así que sabía lo de los anillos de oro y los dientes de oro y las gafas de oro que las víctimas dejaban tras de sí. Y sabía que se necesitaban 5 minutos más para matar a las mujeres porque tenían que cortarles el pelo para utilizarlo en la fabricación de colchones. Y no le dijeron nada sobre este material que procedía de esta gente que había sido asesinada. No. No. ¿Cómo puede imaginar tal cosa? Yo estaba estableciendo las líneas maestras de la economía alemana. El acusado puede retirarse. No he terminado. El acusado puede retirarse. No he terminado. El acusado puede retirarse. Mariscal. Doctor. ¿Cómo está? Me alegro de que haya venido. Por favor, siéntese. Es la única persona con la que puedo hablar. Pero usted no habla conmigo, Mariscal. La verdad es que no. Le he contado todo sobre mi familia. Sí, pero no me habla de usted.
Me gustaría entender cómo un hombre como usted, un hombre con sus antecedentes, pudo redactar un documento ordenando que los soldados aliados encontrados debían ser fusilados y no capturados. Y los sospechosos de pertenecer a la resistencia tenían que ser arrestados en plena noche y asesinados en secreto. Por orden suya. Lo sé. Me muero de vergüenza. ¿No cree que es hora de que lo admita el resto del mundo? Usted firmó órdenes que violaban leyes y tratados internacionales. ¿Nunca se cuestionó lo que estaba haciendo? ¿Acaso un teniente le dice a su capitán: un momento, señor, tengo que consultar la Convención de La Haya para ver si puede cumplir con sus órdenes? Si hubiésemos desobedecido, nos habrían arrestado, y con razón. ¿Es consciente de que sin el apoyo de sus generales Adolf Hitler no hubiera podido hacer la guerra? Un soldado tiene el deber y la obligación de obedecer órdenes. Ese es un código que he respetado toda mi vida. ¿También incluye a las personas que dirigían los campos de exterminio? Herr von Ribbentrop está de acuerdo en que como ministro de Asuntos Exteriores obligó a rendirse a Checoslovaquia mediante intolerables amenazas de agresión. No estoy de acuerdo. Amenazó con enviar a sus tropas con una fuerza numérica avasalladora y también con bombardear Praga. ¿Con qué más podía haberlos presionado? La guerra, por ejemplo. ¿La guerra? ¿Y qué era aquello sino la guerra? A Ribbentrop deberían colgarle por estúpido. Ese es el mayor crimen imaginable. En su periódico Herr Streicher, usted publicó que los judíos son una nación de sanguijuelas y extorsionistas. ¿No cree que eso alimentaba el odio racial? No creo que alimentara el odio racial. Solo explicaba los hechos. Señor Fong, ¿usted era el presidente del Reichsbank durante la guerra? Lo era, sí. Y aceptó unos depósitos poco corrientes, ¿verdad? No sé, ¿a qué se refiere usted? Me refiero a depósitos enviados por las SS procedentes de los campos de concentración. No tengo conocimiento de eso. En las cámaras acorazadas del Reichsbank había literalmente montones de joyas, relojes de oro, pendientes de oro, monturas de gafas de oro y dientes de oro. Mucha gente deposita objetos de valor en un banco y el banco no tiene la obligación de investigarlos. Antes de 1939, dígame cuántos de sus clientes depositaron sus dientes en su banco. Ha oído como un guardia del campo de concentración de Mauthausen ha declarado que usted presenció una demostración de la cámara de gas con prisioneros. Nunca he estado en Mauthausen. Hemos oído la declaración de 3 testigos diciendo que estuvo 3 veces en Mauthausen. Mienten. Y antes de morir, el comandante de Mauthausen firmó esta declaración afirmando que usted le ordenó encerrar a 65.000 judíos en un túnel que luego sellaron en vez de permitir que fueran liberados por los aliados. ¡Miente! Y no es un hecho que usted está mintiendo al tribunal sobre esto, al igual que ha mentido sobre todo en su declaración. ¡Eso es mentira! Durante el tiempo en que fue usted comandante de Auschwitz, ¿Ernst Kaltenbrunner visitó alguna vez el campo? No. ¿Ni una sola vez? Nunca. Gracias. Un momento, por favor. Señor House, ¿durante cuánto tiempo fue comandante del campo de concentración de Auschwitz? Desde el principio. ¿Y cuál era su propósito? En aquellos días, albergar a los prisioneros que estaban bajo custodia preventiva. ¿Y después de eso? Mi jefe me llamó a Berlín, el Reichsführer Himmler, fue en 1941, y me informó de que el Führer había ordenado la solución final al problema judío. No estaba seguro de lo que tenía que hacer. Adolf Eichmann me aconsejó que visitara el campo de Treblinka para aprender cómo operaban. ¿Y qué aprendió allí? La verdad es que no me impresionó.
El comandante tenía que eliminar en 6 meses a 80.000 judíos utilizando monóxido de gas. Yo tenía una idea mejor. Uno de mis guardias en Auschwitz, por accidente, había olido un desinfectante químico llamado Zyklon B y se desmayó inmediatamente. Se me ocurrió que si con poca cantidad de ese producto se mataban piojos, tal vez con más mataría humanos. Lo probé con unos prisioneros de guerra soviéticos encerrados en una sala y resultó. Tardaron en morir entre 3 y 15 minutos. ¿Y luego? Construí cámaras de gas para acomodar a 2.000 prisioneros cada vez. En Treblinka eran de 200. Construí 4 grandes hornos para quemar los restos. Aunque increíble, podíamos eliminar a 10.000 personas en 24 horas. Pero eso era operando al máximo, lo cual era agotador para mi gente. Como media, despachábamos unas 2.000 personas al día. ¿Cuántos hombres necesitaba para despachar a 2.000 personas al día? Contaba con un equipo de aproximadamente 3.000 hombres. Y durante su estancia en Auschwitz, ¿cuántas personas despachó con ese método? Aproximadamente 2,5 millones. No haré más preguntas. Me gustaría dejar algo claro. No toleré en ningún momento crueldad gratuita. Mis hombres estaban allí para exterminarlos, no para atormentarlos. Cualquier exceso por parte de los guardias será castigado. Puedo asegurarlo. El testigo puede retirarse. Se levanta la sesión hasta mañana a las 9. Mi vida era completamente normal. Incluso cuando me dedicaba al trabajo de exterminio, diría que llevaba una vida familiar perfectamente normal. ¿Cómo describiría esa vida? Siempre he sido feliz estando solo. Nunca he mantenido una relación muy íntima con mis padres, mis hermanas. Comandante, ¿usted cree que los judíos que asesinó merecían ese destino? Siempre me habían dicho que los judíos eran los enemigos de Alemania. Cuando le ordenaron que convirtiera a Auschwitz en un campo de exterminio, ¿nunca pensó que lo que estaba haciendo estaba mal? Yo pertenecía a las SS. Nos entrenaron para obedecer órdenes sin pensar. ¿Acaso el cazador de ratas cree que es malo matar a ratas? El cazador de ratas mata ratas. ¿Es lo que se piensa para asesinar masivamente y de forma autorizada? No solo es obediencia ciega, sino la creencia de que las víctimas no son seres humanos. Le haré una pregunta. ¿Qué me dice de Hiroshima? ¿Acaso no fue un experimento médico? ¿Los americanos hubieran lanzado esas bombas en Alemania igual que hicieron en Japón, matando a tantos civiles como pudieron? Creo que no. Para la sensibilidad americana, un niño blanco es más humano que un niño japonés. América estaba en guerra con Japón, un país que nos había atacado sin mediar provocación. Ustedes asesinaron a millones de sus conciudadanos. Y esos ciudadanos americanos de raza japonesa que fueron encerrados en campos de concentración en custodia preventiva. Eso estuvo mal. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con ciudadanos americanos de origen italiano y alemán? Le he dicho que estuvo mal. ¿Y los oficiales negros de su gran ejército? ¿Se les permite mandar tropas en combate? ¿Viajan en los autobuses de los blancos? Las leyes de la segregación en su país y las leyes antisemitas en el mío son distintas en su grado. Y sepa que desde principios de siglo, durante la Primera Guerra Mundial y hasta el triunfo de Hitler, la masonería de los comerciantes judíos fue minando constantemente la economía de Alemania y la independencia de la madre patria. Por eso dictamos leyes antisemitas. Y es por eso, amigo mío, que nunca entenderá el antisemitismo. ¿Por qué? Porque usted es judío. Considero mi deber
responder por todo lo que hice. No siempre era posible separar la culpabilidad de los hilos del destino, pero los hombres en el frente no pueden ser culpables mientras sus más altos jefes no acepten su responsabilidad. Eso está mal. Yo tuve la culpa. Y es indigno. Y tendré que soportarla ante Dios y toda la nación alemana por haber educado a jóvenes alemanes para servir a un hombre al que consideraba un líder y un jefe del Estado. Pero eduqué a la juventud alemana para un hombre. Pasarán 1000 años que cometió millones de asesinatos antes de que se borre la culpabilidad de los alemanes. Anoche estuve repasando mis notas. He pasado meses buscando la forma de entrar en su mente, esperando entender cómo esa gente pudo cometer tales atrocidades contra mi pueblo. Creo que hay un par de factores que pueden explicarlo. Primero, Alemania es un país en el que la gente hace lo que le dicen. Obedeces a tus padres, a tus maestros, a los sacerdotes, a los oficiales superiores y desde niño te educan para no cuestionar la autoridad. Así que cuando Hitler llega al poder, tenía toda una nación que creía que era perfectamente natural hacer todo lo que él decía. Segundo, propaganda. Durante años los alemanes fueron bombardeados con ideas como: los judíos no son seres humanos, o son la corrupción de la raza. Así que cuando el gobierno dijo que estaba bien privar a los judíos de sus derechos y luego dijo que era imperativo matar a este pueblo inferior, obedecieron, aunque fueran vecinos o amigos. ¿Algo más? Le dije que estaba buscando la naturaleza del mal. Creo que estoy muy cerca de definirla. Es falta de empatía. Es una característica que comparten todos los acusados, la incapacidad genuina de sentir algo por los seres humanos. El mal, creo yo, es la ausencia de empatía. El fiscal Jackson puede presentar sus conclusiones. Señor presidente y miembros del tribunal, solo es posible recapitular a grandes rasgos lo esencial de las locuras melancólicas que se han registrado en este juicio, ya que nadie en ninguna época ha sido testigo de matanzas a tan gran escala. Tales crueldades y actos inhumanos, tales deportaciones masivas de gente para convertirles en esclavos y aniquilarles, son hechos que sobrevivirán como un ejemplo en la historia de la vergüenza y la depravación del siglo XX. El terror era constante. Los civiles eran detenidos sin cargos, recluidos sin asignarles un abogado, ejecutados sin ser juzgados. Muchos pueblos fueron destruidos, los habitantes varones fusilados o reclutados como esclavos, y los niños enviados al extranjero. El movimiento nazi será un recuerdo maldito en la historia debido a su persecución de los judíos, la más terrible persecución racial de todos los tiempos. Tan concienzudo e inflexible fue este movimiento que los judíos de Europa como raza ya no existen, cumpliendo la diabólica profecía de Adolf Hitler a principios de la guerra. Las futuras generaciones recordarán esta década. Si no podemos eliminar las causas y prevenir la repetición de estos hechos tan bárbaros, este siglo habrá conseguido el gran ocaso de la civilización. Ha llegado el momento del veredicto, y si los casos que se han presentado parecen duros e inflexibles, es porque las pruebas han hecho que así fuera. Una mirada al banquillo basta para demostrar que, a pesar de sus discusiones, cada uno de ellos tenía un papel que encajaba con los demás, y juntos llevaron a cabo un plan común.
Fueron estos hombres, entre millones de otros, y dirigiendo a otros tantos millones, los que crearon a Adolf Hitler, le intoxicaron él, con una personalidad psicópata por el poder y la adulación. Despertaron su odio y sus miedos. Pusieron un arma cargada en sus manos. Hitler solo tenía que apretar el gatillo y cuando lo hizo, todos al unísono le aplaudieron. La culpabilidad de Hitler ya ha sido admitida, por algunos acusados a regañadientes, por otros por venganza. Pero su culpabilidad es la culpabilidad del banquillo, de todos los que están sentados. Estos acusados le piden a este tribunal que diga que no son culpables de planificar, ejecutar o conspirar para cometer esta larga lista de crímenes y atrocidades. Están ante este tribunal como cuando Gloucester estaba junto al cuerpo de su rey asesinado. Suplicó a la viuda como ellos a ustedes. Decid que yo no le maté. A lo que ella replicó, dirás que no fueron asesinados, pero están muertos. Si dijeran que estos hombres no son culpables, sería como decir que no ha habido guerra, que no ha habido asesinatos, ni ha habido crímenes. Los acusados se pondrán en pie cuando sean llamados para oír el veredicto sobre los 4 cargos de que se les acusa y la sentencia si es encontrado culpable en alguno de ellos. Los cargos han sido numerados del 1 al 4 y son conspiración para cometer agresión, el grado de la agresión, crímenes en el curso de la guerra y crímenes contra la humanidad. Acusado Hermann Göring. El tribunal le encuentra culpable de los 4 cargos y le sentencia a morir en la horca. Rudolf Hess. Del cargo contra la humanidad, el tribunal le encuentra no culpable, pero le encuentra culpable de los cargos 1 y 2 y por consiguiente se le condena a cadena perpetua. Almirante Wilhelm Keitel, culpable de los 4 cargos, el tribunal le condena a morir en la horca. Acusado Hans Frank. El tribunal le encuentra culpable de los cargos 3 y 4 y le condena a morir en la horca. Julius Streicher, culpable del cargo 4, crímenes contra la humanidad. Muerte en la horca. Acusado Schack. El tribunal ha llegado a la conclusión de que las pruebas contra Hjalmar Schack no se han establecido más allá de cualquier duda razonable y por consiguiente considera que Schack no es culpable en este proceso. Silencio, por favor. Acusado Karl Dönitz, culpable de los cargos 2 y 3. Este tribunal le condena a la pena de 10 años de cárcel. Ministro de Asuntos Exteriores Ribbentrop, culpable de los 4 cargos. El tribunal le condena a muerte en la horca. Ernst Kaltenbrunner, culpable de los cargos 3 y 4. El tribunal le condena a morir en la horca. Baldur von Schirach, culpable del cargo 4. 20 años de cárcel. Alfred Joll, de los 4 cargos culpable. Muerte en la horca. Hans Fritzsche, no culpable. Franz von Papen, no culpable. Walter Funk, culpable de los cargos 2, 3 y 4. El tribunal le condena a cadena perpetua. Acusado Fritz Saukel,
culpable de los cargos 3 y 4. Muerte en la horca. Acusado Albert Speer. El tribunal le encuentra no culpable de los cargos 1 y 2, pero ha sido encontrado culpable de los cargos 3 y 4. Albert Speer. Este tribunal le condena a 20 años de cárcel. La tarea de este tribunal ha terminado.